El rescate de Camporredondo. En la cabecera del río Carrión, en el norte de la provincia de Palencia, hoy el día amanece con una actividad poco habitual. Se trata de un operativo de más de 40 personas, numerosos vehículos y equipamiento. Viajamos con uno de los principales responsables hasta el corazón de este operativo. Estamos discurriendo hacia las colas de Cardaño y nos vamos a meter por lo que sería un paisaje casi lunar que corresponde a las aguas desembalsadas y a lo que sería el vaso del embalse. Junto a los coordinadores y técnicos que participan en ella, vamos a descubrir en qué consiste esta operación y los motivos que requieren este esfuerzo técnico y humano. Nos encontramos en el vaso del embalse de Camporredondo. Se trata de un embalse que tiene una llanura de inundación muy amplia, constituida fundamentalmente por la cola correspondiente al arroyo de Cardaño, que es donde nos encontramos actualmente. Y por otro lado también tenemos la cola correspondiente a la zona de Triollo, las aguas que son originarias del río Carrión. Hoy aquí todos trabajan por un objetivo común: poner a salvo la población de peces, principalmente truchas, antes de que el pantano quede totalmente vacío. Nos encontramos en la cola de las aguas del arroyo de Cardaño y, como se puede observar, la elevada pendiente de los escarpes hace que sea bastante inaccesible en las orillas para realizar el rescate mediante técnicas convencionales. Por eso se ha optado por realizar rescate desde embarcación mediante la utilización de pesca eléctrica. Tras analizar todas las variables y evaluar otras posibilidades, como el uso de redes o trasmayos, teniendo en cuenta la configuración en V del vaso del embalse, se optó por realizar la captura de los peces mediante pesca eléctrica, principalmente desde embarcación. Llevamos un generador. Ese generador produce electricidad, la electricidad se convierte, porque sale en alterna, se convierte en continua, que es la electricidad que no daña a los peces. El sistema es lo mismo que cuando uno va a rehabilitación y le ponen electrodos en los músculos. Consiste en llevar un equipo con un cátodo y un ánodo, de tal forma que los peces son orientados y atraídos por el ánodo y nadan hacia el ánodo, que es lo que nosotros vulgarmente llamamos pértiga, que no es más que un palo largo con un aro metálico. Podemos comprobar que este rescate se ha planificado cuidando numerosos detalles técnicos. Motor eléctrico para no hacer mucho ruido y espantar a los peces, y sobre todo gente muy profesionalizada para hacer la pesca eléctrica. Cualquier cuidado es poco si ayuda a salvar más ejemplares. Para no hacer mucha onda en el agua y que al final hagas que la trucha se te vaya al fondo. Ahora que conocemos qué se está haciendo, nos preguntamos acerca del porqué de esta operación. Aguas abajo, en la presa del embalse, descubrimos el origen del problema. Esta presa es una presa de principios del siglo XX. Se empezó a construir alrededor del 1917 y, bueno, pues como una presa antigua, por la modalidad de construcción que se hacían entonces este tipo de presas, pues tiene una serie de filtraciones. El agua filtra la presa y va al río y sigue en el cauce. El problema que tiene es que las filtraciones no son buenas en ningún caso. Una presa no está concebida precisamente para que haya filtraciones. El nivel de filtraciones que tenía en aquel momento eran alrededor de 120 litros segundo, que es un nivel alto de filtraciones. Inaugurada por Alfonso XIII, tras más de 16 años de construcción, esta presa es una de las más antiguas del país. El embalse de Camporredondo es capaz de almacenar 70 hectómetros cúbicos, de manera que, junto con el embalse de Compuerto, crean una zona regable en un amplio territorio de las provincias de Palencia y Valladolid, haciendo posibles los cultivos de maíz,
alfalfa o remolacha. Aunque el nivel de filtraciones se considera dentro de los límites de seguridad, la localidad de Camporredondo de Alba se encuentra aguas abajo, al pie mismo del embalse, y la seguridad de este núcleo de población debe ser totalmente garantizada. Bien, hay que desembalsar toda el agua que hay aquí contenida por el hecho de que tenemos que limpiar el paramento y tenemos que hacer la impermeabilización, para lo cual no puede haber agua. Pero el agua almacenada en este embalse constituye parte de un ecosistema muy valioso que alberga una vida acuática que debe ser protegida. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, a escasos kilómetros del nacimiento del río Carrión, flanqueado por el Pico Curavacas y al pie del majestuoso Pico Espigüete. Y en este embalse temporalmente vaciado, escondidas en sus aguas, la protagonista de este ecosistema es la trucha común. Castilla y León alberga una población truchera con una singularidad muy elevada debida al aislamiento de la península ibérica durante las grandes glaciaciones que permitió sobrevivir y evolucionar a estas poblaciones de manera muy diferente de sus congéneres centroeuropeos. Los acusados estiajes de los ríos ibéricos han obligado a las poblaciones de esta especie a acantonarse en las aguas más frías y en las cabeceras de los ríos. Este embalse de cabecera es un bastión en el que se refugian nuestras poblaciones de trucha tan apreciadas por pescadores y también por la sociedad en general. Pero vaciar completamente el embalse sin más ponía en peligro a la población de peces que quedarían varados o morirían golpeados. Para evitar esto, la primera medida fue realizar un desembalse lento y progresivo que se llevó a cabo durante toda la primavera de 2015. El cuidado en el vaciado también evitó el aumento de la turbidez de las aguas. Se vació de forma gradual para que los peces que habitan estas aguas pudiesen remontar ríos y arroyos, refugiándose en ellos sin quedar varados. La segunda medida de protección, la que hoy se lleva a cabo, es salvar la mayor cantidad de ejemplares antes del vaciado total. La pesca continúa. Otra embarcación se ocupa del traslado. Lleva los ejemplares capturados hasta el pie de la presa, donde son izados hasta unas instalaciones preparadas para acogerles. Bueno, estas son las piscinas de recuperación. Son unas piscinas en las que tenemos agua fría y una serie de oxigenadores y aireadores para introducir oxígeno medicinal y aire para que las agallas de los animales se vayan recuperando después del estrés sufrido en esas condiciones de agua enlodada. Y una vez oxigenada y repuesta la respuesta muscular del animal, serán trasladadas a esas cubas, a unas cubas de transporte montadas sobre vehículos todoterreno. La complicada orografía del vaso del embalse ralentiza la operación de pesca y se decide actuar con una segunda embarcación. Estamos fletando una segunda embarcación equipada con pesca eléctrica, con equipo de electropesca, para realizar un apoyo a la embarcación principal y tratar de optimizar los ciclos de captura de animales. Pero poco después, las embarcaciones se ven obligadas a regresar. Se acerca una tormenta con fuerte aparato eléctrico y es muy peligroso permanecer en el agua, más aún realizando pesca eléctrica. La intensidad de la tormenta obliga a detener completamente la operación. La jornada siguiente amanece con niebla. Pero el equipo no tarda en continuar la operación que tuvo que ser aplazada el día anterior. El cielo poco a poco se despeja y durante otras 2 largas jornadas siguen pescando y trasladando las capturas al lugar seguro
para que la reparación de la presa se pueda llevar a cabo. Con ayuda de diversos tipos de vehículos especializados o adaptados para esta labor, los peces son trasladados y puestos en libertad. Bueno, nos encontramos ante unos elementos de transporte que son unas cubas de unos 600 litros montadas sobre vehículos todoterreno que son nuestra herramienta clave para el traslado de los animales una vez recuperados en las piscinas de oxigenación. Estos vehículos todoterreno tienen una buena transitabilidad y nos permiten acercarnos a la cola del embalse de Compuerto, donde verteríamos la trucha de mayor tamaño, una trucha que tiene muy pocas posibilidades de supervivencia en los ríos de cabecera, o en el caso de que sea una trucha pequeña, remontaríamos a través de las pistas forestales que dan acceso al Valle de Pineda o al Valle de Cardaño para realizar la suelta en las pozas que más aguas contengan. También mediante pesca eléctrica son capturados y trasladados al lugar seguro algunos ejemplares al pie de la presa. Vale, le doy, ¿eh? Ahora, vale. Venga. ¡Va! La operación de rescate ha puesto a salvo a la mayoría de los ejemplares grandes capturados, los que ya solo pueden sobrevivir en aguas profundas. La práctica totalidad de las truchas recuperadas fueron truchas de las denominadas pantaneras, es decir, truchas de gran tamaño, superior a 40 centímetros, que han hecho de las aguas embalsadas su hábitat permanente, con un reducido potencial de remontar los arroyos o ríos de pequeño calado. Tras 3 días de laborioso rescate, más de 3.000 peces fueron recuperados, de los que menos de un 2% no pudieron sobrevivir. De estos 3.000 peces, 1.391 correspondieron a trucha común, mientras que el resto han sido ciprínidos de pequeño tamaño, tales como bermejuelas o gobios, no menos interesantes desde el punto de vista ecológico, puesto que su presencia en las aguas indican el buen estado de conservación del complejo ecosistema del embalse de Camporredondo. Ahora el embalse ya puede ser vaciado completamente y se iniciarán las obras de reparación. La reparación de la presa consiste en un limpiado general del paramento, un sellado de todas las juntas, unas inyecciones que hay que hacer, unas perforaciones, inyectar morteros y resinas para consolidar toda la cimentación de la presa y consolidar todo el cuerpo de presa, y posteriormente una geomalla para crear una capa impermeabilizante de tal manera que se eviten al 100% todas estas infiltraciones que, bueno, pues que no son nada convenientes. Conscientes del impacto medioambiental de esta ya centenaria obra hidráulica, huella del hombre en el entorno natural, el progreso pide ser compensado con acciones correctoras como esta, que salvaguarden los ecosistemas y las especies que viven en ellos. Las truchas que suben a los ríos de arriba volverán a bajar este pantano porque son los 2 ríos que desembocan en este pantano. Cuando el vaso se llene de nuevo tras la reparación, las truchas refugiadas aguas arriba regresarán al embalse. Es una más de las actuaciones en las que trabajan las instituciones correspondientes, en este caso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero, buscando la sostenibilidad y conservación del patrimonio natural en el desarrollo de nuestra sociedad actual. Medio Ambiente de Castilla y León.